Tras las primeras mejoras en el Hospital Federico Mora, Ministerio de Salud hace un balance una semana después de que se descubriera la crisis. Les reclaman el pago de aguinaldo ante el Ministerio de Gobernación. Autoridades amenazan con sanciones si continúa protesta. Universidad de San Carlos presidirá postuladora que propondrá renovación de la mitad del directorio de la SAT. Tensión en Australia por la retención de varios comensales en un café. Varios han podido escapar en medio de un vasto despliegue policial. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión para hoy lunes 15 de diciembre de 2014. De inmediato les saludamos y vamos a iniciar con lo más importante que ocurre en nuestro país y también en el mundo. María Alejandra, bienvenida. Gracias, William. Buenas tardes y a ustedes, amigos televidentes, buen inicio de semana. En unos instantes conoceremos esos detalles de las noticias que han marcado esta jornada alrededor del mundo. Muy bien, pero antes vamos a un enlace informativo urgente con nuestro compañero Cristian Martínez. Él nos reporta que agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al Ministerio de Gobernación en la zona 1 con el fin de averiguar sobre la situación de su aguinaldo, ya que aún no se les ha depositado. El único depósito que han recibido es de 280 quetzales. Cristian Martínez, como repetimos, está en ese lugar y nos amplía la información a continuación. Cristian. Así es, nos encontramos afuera del Ministerio de Gobernación en la Sexta Avenida de la Zona 1 y es en este lugar donde agentes de seguridad de la Policía Nacional Civil se han apersonado directamente en la unidad de sueldos y salarios con motivo de reclamar o de averiguar acerca de su pago de aguinaldo, ya que algunos de los agentes nos informaron fuera de cámaras por miedo a represalias y a perder su empleo, que solamente fueron depositados 250 o 240 quetzales en sus cuentas. Sin embargo, desconocen el motivo de este depósito y se cree que podría ser el 50% de su aguinaldo, razón por la cual de diferentes comisarías de la ciudad capital, específicamente de la comisaría 11 a la comisaría 16, se han apersonado por turnos o por descansos que han tenido al salir de su turno laboral hacia este lugar con el fin de averiguar cuál es el motivo de la situación. Sin embargo, autoridades del Ministerio de Gobernación han informado que en aproximadamente una hora manifestarán lo sucedido, porque se cree que sí existe el dinero necesario para poder cancelarles y poder depositarles el aguinaldo respectivo. Podemos observar en las imágenes, esta es la entrada principal hacia la unidad de sueldos y salarios. También se encuentra aquí la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, no se encuentra ningún jefe ni ningún director autorizado para poder dar estas explicaciones. Podemos observar el movimiento que se genera en estos momentos de los agentes que se encuentran averiguando la situación de su aguinaldo. Esta es la información que tenemos desde este lugar. Nosotros estaremos ampliando esta información en la medida que se le dé cobertura y se genere la misma. Nosotros regresamos a estudios por una Guatemala en paz. Cristian Martínez y Daniel Ramírez. Gracias, Cristian. Estaremos pendientes de más información. Ahora abrimos el panorama mundial. Información urgente desde la madrugada. Se conoció al respecto de un secuestro masivo que se daba en un país en Europa. Ya nuestra compañera María Alejandra Martínez nos tiene la información. María Alejandra, ¿qué sucede al respecto de lo que ha pasado en Australia específicamente? Así es, William, una noticia que mantiene al vilo a todos los medios internacionales. Iniciamos de inmediato con esta información. Un hombre armado retuvo esta mañana a un grupo de 17 rehenes en un café de Sydney, dejando un saldo de 3 muertos y 4 heridos. En una calle de Sydney, decenas de policías rodearon un café de la capital de Australia, donde un hombre armado retenía este lunes a un número indeterminado de personas. Hasta ahora 5 rehenes, incluidas estas 2 mujeres, lograron salir del lugar.
Aún no se confirma que se trate de un hecho vinculado al terrorismo. Sin embargo, una cadena televisiva australiana afirmó que el secuestrador había hecho 2 demandas. Quiere que se le entregue una bandera del Estado Islámico y quiere hablar personalmente con el primer ministro, el cual convocó a una reunión de seguridad nacional. We don't yet know the motivation of the perpetrator. Todavía no conocemos el móvil del autor. No sabemos si esto está motivado por razones políticas, aunque obviamente hay algunos indicios de que podría ser. Este es un incidente muy perturbador. Puedo entender las preocupaciones y angustias de los australianos en un momento como este, pero nuestros pensamientos y oraciones deben, sobre todo, estar con las personas que se encuentran atrapadas. Australia ha estado en alerta en las últimas semanas por el temor del gobierno de que algunos de sus ciudadanos que luchan junto a los yihadistas en Irak y Siria puedan cometer ataques a su regreso al país. Actualmente hay más de 70 australianos luchando junto al grupo Estado Islámico, donde al menos 20 han muerto. Revisando esta noticia, según nuestras agencias internacionales, el presunto responsable del secuestro de los ciudadanos en el café de Sydney cayó abatido a tiros por la policía. El deceso se confirma a esta hora y las investigaciones de los motivos de este hecho continúan. Mientras tanto, el partido del primer ministro japonés Shinzo Abe ganó cómodamente las elecciones legislativas anticipadas, consideradas como un referéndum sobre su política económica, destinada a relanzar la tercera potencia mundial. Más de 105 millones de personas fueron llamadas a las urnas el domingo en Japón para las elecciones parlamentarias anticipadas. El partido del primer ministro japonés, el conservador Shinzo Abe, ganó cómodamente las votaciones, aunque hubo una abstención del 48%, la más alta registrada hasta ahora. Para proteger nuestros mares y nuestro territorio, así como la vida feliz de nuestros ciudadanos, necesitamos nuevas leyes. Necesitamos crear un nuevo conjunto de leyes que incluya el derecho a la legítima defensa colectiva, y eso es lo que vamos a hacer en la sesión parlamentaria del próximo año. Esta esperada victoria es considerada como un referéndum sobre su política económica, destinada a relanzar la tercera potencia mundial, actualmente en recesión. La oposición se presentó dividida a estos comicios, que a su juicio eran innecesarios y complicados de ganar. La pregunta ahora es si un nuevo gobierno de Abe puede llevar a cabo las reformas estructurales prometidas. Los cambios se consideran difíciles de alcanzar, pero indispensables para una recuperación económica sostenible de Japón. El primer ministro de Haití anunció su dimisión en medio de una crisis política que ha derivado en violentas protestas callejeras. El primer ministro de Haití, Laurent Lamothe, anunció este domingo su dimisión y la de todos sus ministros. Algo que los haitianos llevaban tiempo demandando en las calles. Y es que las protestas pidiendo la dimisión de Lamothe, así como del presidente, eran continuas en este país. El sábado un hombre falleció tras recibir un disparo mientras se manifestaba contra el gobierno. Centenares de jóvenes trataron de superar las barricadas policiales para entrar en el Palacio Presidencial, lo que degeneró en altercados. Los manifestantes exigen la convocatoria de elecciones, las cuales el gobierno no logró organizar a finales de octubre tal y como estaba planeado. Hasta ahora las autoridades no han fijado una nueva fecha para los comicios. La policía desalojó hoy el último campamento de las protestas pro democracia de Hong Kong que se desarrollaban desde hace casi 3 meses. El único campamento que quedaba de las protestas pro democracia en Hong Kong fue desmantelado el lunes. El jefe de gobierno de Hong Kong declaró finalizadas las manifestaciones que tuvieron inicio hace 11 semanas. Unos 20 activistas permanecieron en carpas, algunos fueron detenidos y otros demostraron la sensación de frustración. El gobierno desmontó el campamento, pero no podrá cambiar nuestra mentalidad. Mucha gente dijo que continuará luchando, yendo a las comunidades para promover la democracia. No fueron solo 2 meses. Hemos luchado por la democracia desde hace años, pero el gobierno no quiere dialogar con nosotros, no le importamos. Nos dice que el movimiento es inútil. Me siento muy triste.
Las autoridades afirmaron que el movimiento causó serias pérdidas a la economía local. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes y jóvenes trabajadores, reclamaban un verdadero sufragio universal y denunciaban el control por parte de Pekín de los candidatos al puesto de jefe del Ejecutivo local. China aceptó el principio del sufragio universal, pero exige que los candidatos tengan el aval de un comité, algo que no satisface a los manifestantes pro democracia, que aseguran que terminarían con la elección de un candidato controlado por Pekín. El consenso alcanzado este domingo en la conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre el Clima abre el camino hacia París y contenta a los analistas. Tras mucho esfuerzo, la conferencia de la ONU sobre el clima que se celebró en Lima consiguió sentar las bases del futuro pacto que se deberá sellar en un año en París. El objetivo, limitar el calentamiento global. Aunque hizo falta ampliar un día las negociaciones, los analistas ven con buenos ojos el consenso alcanzado este domingo. Yo diría que, en general, coincide bastante bien con lo que se esperaba. No pensé que íbamos a llegar muy lejos en las grandes cuestiones de fondo. Esas se tendrán que afrontar el próximo año. Lo que realmente se trató fueron los pasos de procedimiento y eso es lo que este acuerdo enfatiza. Entre los principios del texto se establece una responsabilidad común pero diferenciada de los países. Se llama a limitar entre 1,5 y 2 grados centígrados el incremento de la temperatura. Y además pide a los países desarrollados que proporcionen ayuda financiera a los que están en vía de desarrollo para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático. Miss Sudáfrica, Rolene Strauss, una estudiante de medicina de 22 años y 1.77 metros, fue coronada Miss Mundo en Londres en un concurso marcado por el reciente asesinato de una de las aspirantes, que era Miss Honduras. Rolene Strauss, Miss Sudáfrica, se coronó este domingo en Londres Miss Mundo. Allí la flamante ganadora, una estudiante de medicina de 22 años y 1,77 metros de altura, dedicó el título a su país. Mi modelo a seguir sería sin duda el de Nelson Mandela. Él murió el año pasado en diciembre. Sabes que llevó a nuestro país hasta donde está ahora. Es un icono y un ejemplo para el mundo entero. El jurado designó en el segundo puesto a la representante húngara y la tercera fue Miss Estados Unidos. En total 121 mujeres participaron en el concurso, pero el hueco de Honduras quedó vacío. Y es que su reina de la belleza, María José Alvarado, fue recientemente asesinada junto a su hermana. Ambos cuerpos fueron encontrados enterrados a orillas de un río el día en que María José tenía previsto viajar a Londres. El Departamento de Noticias Internacionales continúa al tanto acerca de la información del hecho que ocurrió esta mañana en Sydney, Australia, y donde al menos 3 personas perdieron la vida, entre ellos el atacante en este suceso. Gracias, María Alejandra. Seguiremos al pendiente entonces de lo que ocurre en Oceanía. Yo di un dato inexacto, dije Europa y es Oceanía. Vamos a ir a la pausa comercial y cuando volvamos entérese de lo siguiente. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con A Fondo de Noticiero Guatevisión, los jueves a las 8:30 de la noche. Inicia la remoción del Hospital Federico Mora y hay algunos detalles de las mejoras. Con esto y más regresamos en breve.